Bienvenido a la tercera parte de la lección sobre funciones gráficas por puntos de trazado. En el ejemplo 3, se nos solicitó graficar la función PDR igual a 5. Esto se llama una función constante porque observe cómo es la regla de la función que para cualquier entrada R la salida es siempre la constante 5. Para graficar esta función al trazar puntos completará la tabla provista aquí donde la variable de entrada es R y la salida es PDR. Entonces, queremos comenzar seleccionando las entradas, encontrar las salidas correspondientes, escribir los pares ordenados y trazar los puntos en el plano cartesiano. Recuerde que las entradas están a lo largo del eje horizontal. Entonces, si quisiéramos encontrar puntos en nuestra función a la izquierda, donde las entradas son negativas, y a la derecha, donde las entradas son positivas, deberíamos seleccionar valores positivos y negativos para las entradas. Avancemos y seleccionemos los valores de entrada de negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora, para encontrar las salidas correspondientes, normalmente realizamos la sustitución de la variable de entrada en la función dada. Pero observe cómo aquí, para cualquier entrada R nuevamente, la salida siempre será la constante 5. Y, por lo tanto, para todas estas entradas, la salida correspondiente siempre será la constante 5. Entonces, los pares ordenados serán negativos 2,5, negativo 1,5. 0,5, 1,5, 2,5 y finalmente 3,5. Ahora mirando el plano cartesiano, observe cómo actualmente los ejes no están escalados debido al sistema de cuadrícula en el que se supone que ahora está escalado por unos, pero para ser claros, sigamos adelante e incluyamos marcas de graduación y escalemos ambos ejes por unos. Y debido a que la variable de entrada es R y la salida es PDR, etiquetemos el eje horizontal R y el eje vertical PDR. Ahora trazaremos los puntos dados por los pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado es negativo 2,5, porque la entrada es negativa 2 y la salida es positiva 5. Primero necesitamos localizar el valor de entrada de dos negativos en el eje horizontal que está aquí, y luego desde aquí porque la salida es positiva 5, subimos 5 unidades hasta donde la salida es positiva 5. Entonces, en este lugar, o en este punto, la entrada sí es negativa 2 y la salida es positiva 5. El siguiente par ordenado es negativo 1,5, entonces la entrada es negativa y la salida es 5. De nuevo en este lugar, o en este punto, la entrada es negativa y la salida es 5. El siguiente par ordenado es 0,5. Entonces, 0 en el eje horizontal estaría aquí, porque la salida es 5. Nuevamente sube 5 unidades, hasta este punto aquí. En este punto, la entrada es 0 y la salida es 5. El siguiente par ordenado es 1,5. Entrada 1, salida 5. El siguiente par ordenado es 2,5. Entrada 2, salida 5. El último par ordenado es 3,5. La entrada es 3, la salida es 5. Observe cómo la función PDR es igual a 5 es una línea horizontal que pasa por estos 5 puntos. En cualquier función constante va a ser una línea horizontal, y eso debería tener sentido porque observe en cualquier parte de esta línea horizontal que la salida siempre será, en este caso, la constante 5. Observe cómo tenemos una intersección vertical, con coordenadas en 0,5, que se da aquí en nuestra tabla. Probablemente no sea necesario verificar esto en la calculadora gráfica, pero como lo hicimos en los otros ejemplos, sigamos adelante y verifiquemos esto. Entonces presione, y es igual, y borraremos todas las funciones antiguas presionando borrar, e ingresaremos la nueva función como I1 es igual a 5. Y ahora revisaremos la tabla de valores nuevamente si es necesario, podemos verificar primero la tabla establecida. Queremos verificar que si presionamos la segunda ventana, el inicio de las tablas es nuestro valor entero, la tabla cambiante es por unos, y la variable independiente se establece en automática. Ahora, si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo en la tabla para verificar las entradas y salidas de nuestra coincidencia de tabla. Y observe cómo lo hacen todos. Para cualquier entrada, la salida es positiva 5. Y ahora si presionamos gráfico debemos verificar que tenemos la misma ventana. Podemos presionar SOM 6. Podemos ver que tenemos una línea horizontal que pasa a través de la intersección vertical en 5 positivo y, por lo tanto, nuestro gráfico también es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.